Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Angélica se dio cuenta de que algo iba mal en cuanto cruzó el umbral. En general, a primera vista podría parecer que todo en la casa como de costumbre ramo fresco de gladiolos, que ella cortó de la cama de flores en la mañana, se encuentra en un florero en el pasillo. Su marido había dicho que las flores en casa eran inútiles acumuladoras de polvo, pero Angélica se obstinaba en defender lo que más le gustaba. Después de todo, se había sacrificado tanto por Sam. De la cocina llegaba el tentador olor de la sopa, supuso que de carne. Aubrey, como buena ama de casa, se había acostumbrado rápidamente a cocinar con las recetas favoritas de sus anfitriones. El salón, que se veía desde el pasillo, estaba limpio, ordenado, todo pulcro. Y, sin embargo, la golpeó en el cerebro la constatación de que algo iba mal. Y entonces Angélica se dio cuenta de lo que era. Ella notó un elemento extraño, equivocado. Que era un zapato de mujer. En primer lugar, ella nunca tiraba sus zapatos. En segundo lugar, odiaba los zapatos de color marrón, y aquellos zapatos de tacón grueso y chillón no podían pertenecerle en absoluto. Algunos malos pensamientos retumbaron perezosamente en su mente, como depredadores descuidadamente perturbados, que solo dan ganas de comer en un momento. Y entonces los oídos de Angélica escucharon el sonido de suspiros, algún jugueteo. Procedían de detrás de la puerta del dormitorio. Angélica se quedó helada, sujetando el pomo de la puerta. Aún no era demasiado tarde para darse la vuelta y decirse a sí misma que no debía ser tan desconfiada. Al fin y al cabo, esos malos pensamientos son tan imposibles como, por ejemplo, el miedo a la oscuridad de un hombre adulto. Pero su cerebro ya había sumado 2 más 2 el zapato, que podía pertenecer a una persona conocida de Angélica y los sonidos de jugueteo. Sumó y como si las luces rojas parpadeasen ahora hay que averiguar la respuesta antes, ahora mismo, antes, es la pregunta del millón. Conteniendo la respiración, como si la falta de oxígeno pudiera prepararla de algún modo para el descubrimiento de la verdad, Angélica empujó la puerta y vio el dormitorio y todo lo que en él ocurría. Y había mucho que ver. Sam estaba haciendo el amor ardientemente con el ama de llaves justo en el lecho conyugal. La aparición de un espectador no invitado, por supuesto, distrajo a estos dos. «Angélica», aulló el marido, rodando de la cama al suelo. Se envolvió apresuradamente en las sábanas. Angélica sonrió ampliamente. Porque, en primer lugar, estaba a punto de estallar de histeria, cuando las lágrimas mezcladas con la risa en un cóctel loco, creado por la naturaleza, deben ser para la protección de la psique. Y segundo, porque en esta forma Sam recordaba un poco a un antiguo romano en toga. «Angélica es». Sam miró a su mujer y luego a Aubrey, que tenía una manta sobre la cabeza. «¿No es lo que yo creía?», preguntó Angélica, riendo. Mientras tanto, su alma se desgarraba de horror. ¿Cómo era posible? Sí, tuvieron dificultades en el matrimonio. ¿Y quién no las tiene, si este mismo matrimonio ya va por la 2ª década? Pero, por alguna razón no podía ver la infidelidad de su marido en su peor sueño, y si alguien hubiera sugerido que era posible, se habría reído en la cara de esa persona. Ahora el propio destino se reía en su cara. No. Sonreía sin piedad. Angélica escuchó lo que balbuceaba su marido. Y que la amaba. Y que había sido un accidente. Y que tenían que hablar. La mujer arrugó la mano desagradablemente tirando de la lata de leche. La casa donde vivían estaba en las afueras de la ciudad. Pero no era una ruina, sino una vivienda muy decente de ladrillo de una sola planta, en un terreno alrededor del cual había un pequeño jardín de flores y una zona de barbacoa. Y todo,
Excepto la casa en sí, lo había montado Sam con sus propias manos. En parte debido a esto para la economía, en un tiempo llamado. Y también de la casa era un corto paseo hasta la parada de autobús, desde donde se va, literalmente, 2 paradas y allí tienes un sector privado real. Había gente que tenía cabras. Angélica tomaba leche de ellas. Para Sam, por cierto, tuvo una grave neumonía este invierno y el médico le recomendó que comiera bien, que consumiera productos lácteos de granja. Angélica trató de cuidar de su cónyuge, 3 veces a la semana traía requesón casero, mantequilla, crema agria y nata. Esta vez había leche. La mano con la lata se levantó, Angélica abrió la tapa. Actuó como en automático. Se acercó y vertió la leche sobre la cabeza de su marido. Él se quedó helado, y luego regañó, ¿estás loco? No, ahora todo está más claro, dijo Angélica y lanzó con ganas la lata contra la mujer, que seguía bajo la manta acechando. Si yo, la están matando. Cálmate, dijo Angélica. ¿Cómo mucho un moratón en la cara será? Y entonces salió del dormitorio. Al vestíbulo, luego al pasillo y salió a la calle. ¿A dónde había ido? No podía responderme a mí mismo. Solo, como dicen, donde quiera que mirara. Sus ojos miraban directamente bajo sus pies y así Angélica caminaba y caminaba. El camino se retorcía bajo sus pies con una cinta polvorienta, en los arbustos que crecían en una parcela, de la que los antiguos propietarios hacía tiempo que se habían marchado, cantaban los pájaros. Angélica se dio la vuelta, su propia casa a lo lejos parecía elegante, como una postal. La mujer se olisqueó la nariz y se la limpió trivialmente con la manga. Un descuido que la remilgada Angélica nunca se habría permitido en el pasado reciente. Solo que ahora todo aquello en lo que consistía su vida, aquello en lo que parecía consistir ella misma, estaba como sacudido, aplastado y mezclado. Recibe 1.000.001 de fragmentos, reensamblalos si puedes, ja, ja. Sus pies la llevaron a detenerse bajo un techo azul. Angélica se sentó en el banco de metal, con los dedos clavados en sus bordes, encorvada. Durante cuanto tiempo estuvo sentada así perdió la noción del tiempo, los autobuses se deslizaban, pasaban de largo. Parece que la gente ya le estaba prestando atención. Alguien le preguntó si estaba bien. Ella no contestó. Alguien sugirió que tal vez había bebido algo. Sollozó, se levantó y se alejó tambaleándose. Ojalá pudiera usar algún tipo de poción para quitarle el dolor del corazón, para arrancar de raíz su amor por Sam como una mala hierba, para que respirara libremente en lugar de reproducir a la fuerza imágenes de traición en su mente. Angélica se volvió de nuevo, la casa ya no era visible, había desaparecido tras la esquina de la calle. Pero ella había soñado toda su vida con vivir en una casa así, tenerlo todo. Por eso, por cierto, había vendido su piso. Con las ganancias Sam había terminado la casa y resultó ser tan bonita, casi una mansión. Más de 10 años de matrimonio, confianza total y... ¿Qué recibió a cambio? ¿Traición? ¿Amor asesinado? ¿Y para qué? ¿Hizo algo malo? Y aunque lo hubiera hecho, ¿era tan culpable ante su marido como para merecer algo así? A Angélica le pareció que el semáforo se había puesto en verde y pisó la carretera. Excepto que había una luz roja encendida. Y ahora un coche venía directo hacia ella. Hubo un chirrido de frenos, el conductor, aprovechando que la carretera estaba libre, trazó una curva pronunciada, y hasta humo salió de debajo de las ruedas. El parachoques se detuvo en la palma de la mano de las rodillas de Angélica, que finalmente parpadeó confusa. Levantó los ojos hacia el semáforo y frunció el ceño. ¿Por qué está en rojo? En general, la comprensión de la mujer estaba en algún lugar en la peligrosa frontera del shock o un paso hacia la locura. No es que Angélica creyera en la posibilidad de volverse loca después de una tragedia de la vida, es decir, engañar a su marido. Pero,
Parece que ahora estaba dispuesta a poner a prueba el cuento popular sobre lo rápido que se puede coger la esquizofrenia, en su propia piel. ¿Estás loca? El conductor que salió volando del salón se cernió sobre los días de un montón de músculos y la agarró por los hombros, la arrastró hasta la acera. «Estúpida loca», gritó, pero al cabo de un momento cambió el tono. «¿Angélica?» El sol estaba a sus espaldas, tenía la cara borrosa, pero de repente se dio cuenta de quién era la antigua alumna de Tony que tenía delante. ¡Oh, no! Tony era recordado como un chico sutil con gafas, al que su madre y su abuela habían llevado a la universidad. E hizo todo con una diligencia brutal para que lo expulsaran en la primera sesión. Sus desternillantes respuestas en las clases de historia, que ella dirigía a Angélica, todo el auditorio se reía. Ella y Tony nunca se habían conocido de cerca, y no sabía qué había sido de él después de la expulsión. Pero no cabía duda de que ahora era él quien estaba frente a ella. Salvo que la delgadez había sido sustituida por musculatura. No quiere mirar, pero se da cuenta, ya que el joven además de vaqueros lleva una camiseta negra, dejando al descubierto un torso tatuado casi como en la playa. Entonces tenía un flequillo raro y los dientes torcidos con un hueco en medio, por lo que, junto con un ligero tartamudeo y la costumbre de encorvarse, le apodaron Zaika. Ahora se cortaba el pelo corto casi calvo, sus dientes eran bonitos y blancos, en su voz había acero y todo el Tony. Irradiaba agresividad y fuerza masculinas. Angélica se dio cuenta de los llamativos cambios de su peor alumno y se preguntó por qué tenía que prestar atención a todo aquello. Pero, lo hizo. Y su corazón se estremeció extrañamente cuando él la soltó de repente, casi asustado retrocedió. «Angélica. Lo siento, por favor. ¿Te encuentras bien?» «¿Estás bien?», fue dicho tan amablemente, tan sinceramente, que Angélica se dio cuenta en un instante de lo mal que estaba. Y si antes, mientras empuñaba una lata de leche y caminaba hacia donde fuera, seguía aguantando, pero ahora se quebró. Sollozaba profundamente, desconsoladamente, de tal manera que le faltaba el aire, de tal manera que si ahora cayera un asteroide a un paso de ella, ni se daría cuenta. Angélica solo se derrumbó en su pena, en la negrura del dolor por la traición, en la impotencia de la soledad. Oyó fragmentos de frases. El antiguo alumno la llamaba por su nombre, le preguntaba por el motivo de sus lágrimas, luego la llevaba a algún sitio, la metía en el coche y allí, por cierto, era mucho más cómodo sollozar, podías hacerte un ovillo, como una ardilla en hibernación invernal, meter la nariz en las rodillas y aullar todo lo que tu alma deseara. Y le parecía llorar eternamente. El coche arrancó, luego aminoró la marcha. «Angélica. Vamos». Se rindió a las manos que la guiaban obedientemente, como si fuera una marioneta. En el borde de su conciencia había un tronco de yul roto de comprensión de lo que estaba pasando. La condujo a la cafetería Lubovia, el establecimiento de restauración más cercano desde su calle en las afueras, sin contar el puesto de shawarma. La llevó allí y la sentó en una mesa. La camarera se acercó y le preguntó qué le pasaba. «El marido ha hecho trampas», aulló Angélica. «No soy un marido», se apresuró a decir Tony. «Soy un conocido. Tráenos café solo y unos pasteles». «Angélica. Comprendo. Quiero decir, no entiendo. Pero ahora vas a enfermar, tienes la tensión baja. No vayamos al hospital. Tómate un café y hablamos, ¿vale?» Angélica asintió y se sorprendió de que se acordara de algo tan insignificante como su salud. Es que una vez se puso enferma en la universidad y se desmayó. Vino la ambulancia, ella les explicó que tenía la tensión baja crónicamente y que, al parecer, por exceso de trabajo, le ocurrió así. La camarera volvió y rápidamente hizo el pedido y le entregó a Sam un paquete de pañuelos. «¡Qué horror!», expresó en voz baja. «Llame si necesita algo». «Gracias», respondió Tony. «Angélica. Aquí tienes», dijo tendiéndole los pañuelos.
Ella sollozó y tomó una ávida bocanada de aire. Aunque uno tenga más ganas de llorar que nada en el mundo, llega un momento en que el cuerpo protesta y exige una pausa únicamente, por así decirlo, por autoconservación. Y por extraño que fuera, Tony fue como un ancla con la que Angélica se aferró de repente al mundo real. Usó el pañuelo con cuidado. Luego, pensando que en realidad estaban en un café y había otras personas aquí. Seré rápida, murmuró y corrió al baño, donde se limpió la nariz con normalidad y se lavó la cara con agua fría. Volvió, se tambaleó y se sentó a la mesa. Tomé un sorbo de café negro y le di un mordisco a medio a Claire. Era dulce, amargo. Pero me sentí mejor de inmediato. Gracias. No es nada, dijo Tony. Aquí estamos, aguantando, viviendo, así que... Tomaba pacientemente su café mientras su antigua profesora recuperaba fuerzas. Lo siento, dijo Angélica mientras recuperaba su capacidad de hablar, no solo de rugir. Oh. Vaya reunión. Sí, sonrió Tony. No has cambiado nada. Angélica lo miró escéptica, se imaginaba lo bien que estaba con su maquillaje y su nariz roja. Tony parecía avergonzado y desvió la mirada. Así que te casaste. Un año después de que te expulsaran. El mismo día, por cierto, se encogió de hombros. No sé por qué ese número se me queda grabado en la memoria. Yo no estaba casada. Pero... lamento tu pérdida. Eso es lo que se dice, Tony, cuando alguien muere. Angélica sonrió con amargura. Aunque... hoy estamos todos muertos. Soy un tonto, se me escapan las cosas. El joven inclinó la cabeza. Lo siento. De nada, de verdad. Y gracias. Por todo esto. ¿Qué otra cosa podría ser? Estabas en un estado terrible en la carretera. ¿Cuánto tiempo has estado fuera? Desde esta mañana, y Angélica me contó todo lo que pasó esta mañana. Solo dímelo cuando te canses de escuchar a un viejo tonto. ¿Qué viejo eres? Solo eres eso, pensó un momento. 39, ¿no más? 42. ¿Estás hablando? Estoy. Bueno, estoy escuchando. Gracias. Yo solo, creo. Y Angélica empezó a hablar de cómo está destrozada por lo que pasó. Y no parecía que nada fuera a salir mal. Ella pensaba que todo estaba bien. Había conocido a Sam en el apogeo de su joven carrera docente en la universidad, donde era la historiadora más joven. Amaba inmensamente su asignatura, aunque le hubiera gustado aún más dedicarse al tema específico de la época romana antigua en lugar de a la historia en general. Pero conseguir una beca y un lugar para trabajar en Italia no funcionó, y hubo que dejar a un lado los sueños en favor de los pasos prácticos para labrarse una carrera. ¿Y entonces? La vida empezó a tocarle literalmente las narices en circunstancias difíciles, como insinuando que no todo, querida, será contigo como tú quieres. Las personas más cercanas a Angélica enfermaron al mismo tiempo, su única familia, su abuela tuvo un derrame cerebral, su madre fue hospitalizada con un ataque al corazón. Desde el trabajo tuvieron que irse de baja de urgencia a su costa para cuidar de sus familiares. Luego, cuando sobrellevó un poco las enfermedades, el rector puso ante un hecho curioso. Resulta que en el lugar de Angélica, ya había encontrado a una persona, y de sus parientes, es decir, por conocidos. El rector pensó que esta persona sería mejor. Porque sabe obedecer sus consejos, los del rector, sobre con cuál de los alumnos reunirse y poner mejores notas. Angélica estaba catárticamente en contra de cualquier tipo de indulgencia, luchaba por ello. Tienes una segunda profesión, querida, le dijo el rector. Eres contable, ¿verdad? Será mejor que dejes la ciencia y la enseñanza para otros. Sobre todo porque no puedes dedicarte a cosas serias. Tú también tienes familia,
le respondió Angelique. ¿Y qué harías tú en mi lugar? Pero yo no. Así que... No, puedes volver, por supuesto. Pero... Verás, piénsalo. Arruinarás tu reputación. ¿Y con qué?, preguntó confusa Angélica, que no salía de la sensación de que estaban dispuestos a jugar un juego desleal contra ella. Cierto, no entendía muy bien por qué. ¿O para qué? Después de todo, ella solo vino a esta universidad para enseñar. Tuvo el descaro de rechazar el rector en el asunto. E incluso se quejó a su esposa. ¿Realmente esperó el momento y la razón para vengarse? Angélica entendió que, en principio, podría seguir enseñando en su lugar favorito y ninguna disputa con los jefes no interferiría. Pero... Ya más tarde, mirando hacia atrás, se dio cuenta de lo que la guió: tomar una decisión fatídica. Demasiados problemas acumulados y el trabajo en un ambiente tóxico parecía la gota que colmó el vaso. Angélica dejó su trabajo. Pensó que en principio, encontraría un nuevo buen lugar sin problemas más adelante. Y todo se decidió por casualidad. Una buena amiga de la familia acababa de jubilarse de una empresa que prestaba servicios de contabilidad a pequeñas empresas y ella, enterada de la situación en la vida de Angélica, le hizo una oferta favorable para ocupar ese puesto. El sueldo era excelente, el horario flexible y el lugar de trabajo no estaba lejos de casa. La decisión estaba tomada y Angélica cambió de profesión. Al principio le resultó extraño e incluso le dio miedo. Pero se acostumbró al cabo de un par de meses. Entonces un hombre de negocios acudió a la empresa en busca de servicios y era Sam. Quería arreglar las cosas antes de cerrar su negocio. Sam era muy hablador y pronto todo el mundo supo que podría haberse hecho millonario, pero su mejor amigo le traicionó en los negocios y ahora lo estaba perdiendo todo, gracias a que no tenía deudas millonarias. Y dio la casualidad de que Sam se sentía atraído por Angélica. Sin embargo, la primera vez que se mantuvo al margen de lo que las aventuras de amor, cuando la madre enferma y la abuela en sus brazos. Pero de nuevo en su vida todo al revés. En primer lugar, su abuela murió de un segundo derrame cerebral. Sam estaba allí para ayudar con el funeral, consolado. Y de repente apareció el padre de Angélica, con quien su mamá se divorció hace 20 años y le pidió volver. Y su madre aceptó. Hija, la vida está casi vivida, compartió francamente con Angélica. Él fue mi primer amor. Sí, se equivocó. No funcionó allí en él. Pero ahora, al menos, la vejez juntos se reunirán. Angelique estaba harta de vivir con un traidor bajo el mismo techo. Por eso aceptó la propuesta de matrimonio de Sam. En el consejo de familia decidieron vender el piso de la familia de Angélica y darle el dinero a costa de la parte que poseía en él. Su padre y su madre utilizaron el resto del dinero para comprar un piso de 2 habitaciones. Angélica invirtió todo en la casa de su marido. Sam vivía en otra ciudad y ella accedió fácilmente a mudarse porque en su tierra natal no aguantaba nada. Y entonces, de alguna manera decidió que la enseñanza es también una parte del pasado. Y su marido insistió en que el contador es un salario más grande, es sólido, y no una tontería sobre la historia, que hoy nadie necesita. Y empezó la vida familiar. Angélica creyó encontrar su puerto seguro, ahora lo tendrá todo, con lo que la familia llegaba tarde, hijos. Pero los niños no nacieron. Después de varios años de exámenes, que fue a Angélica, su marido admitió que tiene un problema. Pero le rogó que no se fuera, le preguntó llorando en lágrimas que si su amor se mide solo por su capacidad de tener hijos. Angélica estaba muy dolido. Después de todo, ella soñaba con ser madre. Pero aceptó. Y así es como su familia terminó atrapado engañando con el ama de llaves, que, por cierto, por su propio dinero contratado con el fin de trabajar extra para ganar dinero para su marido para el tratamiento. ¿Y qué hacer ahora? No lo sé. ¿Y si me divorcio, a dónde iré?, suspiró Angélica.
¡Qué tonta he sido! Todo el dinero que le di, así como así. Ya tenía dinero para una casa, pero, ya ves, quería más, decía, para que nuestros futuros hijos fueran espaciosos. Y él lo sabía, qué cabrón, ese infértil. Una camarera se acercó a la mesa y se llevó las tazas de café y los platillos vacíos de las tartas. ¿Almorzamos? Tony se acercó a Angélica. Gracias, pero no tengo apetito. Y además, ya te he retrasado. Hoy no tenía prisa, sonrió el tipo. Estoy libre hasta esta noche. Vamos a comer. Solo la cuenta por la mitad, dijo Angélica. Yo invito. Pero... Dejaste a tu marido. Tony miró con cuidado, justo en las profundidades del alma, retorcida por la traición. Ahora te vendría bien el dinero. Angélica se encogió de hombros y pensó. ¿De verdad dejó a su marido? Después de todo, ella tiene, en este momento, con el dinero, por ejemplo, para alquilar un apartamento, no muy. Y en el trabajo no pedir prestado a las chicas y por lo que ya prestado, todo lo que se debe. ¿Para qué pidió prestado? Para pagar el préstamo de Sam, que tomó para la puesta a punto del coche. ¿Para volver a mi ciudad natal, de vuelta a mi mamá? Imposible. Angélica sabía que habría una madre en su propio ejemplo rogará a perdonar al traidor y salvar el matrimonio. Angélica con firmeza, al dolor mordió el labio. Situación era la más crítica. Pero ella no podía ni siquiera pensar en volver a Sam. Ella podría vivir en la calle ahora. Entonces, volvamos a mi casa, dijo Tony de repente, como si hubiera leído su mente. No seas tan calenturienta y no digas que no. No te estoy ofreciendo nada sucio. Es solo que no tengo suficiente dinero para prestarte una suma decente. Pero te daré un lugar donde dormir. El apartamento en el centro, en la avenida, 2 habitaciones, todo normal. Lo alquilo. Pero no habrá problemas con él, lo alquila un hombre que conozco y al que llevo allí no le interesa. Es decir, las mejillas de Tony se sonrojaron y se veía terriblemente gracioso y lindo en un deportista tan brutal. No quiero decir que conduzca siempre. No conduzco en absoluto, eso es lo que he dicho. Necesito pensar, suspiró Angélica. Y entonces, por suerte, se distrajeron de sus pensamientos porque estaban eligiendo qué pedir. Angélica cogió la pasta con pollo con el tenedor. Mudarse con su antigua alumna. ¿Interesante? Era una mujer madura, razonable. ¿Y qué esperaba? Ir al apartamento de un hombre al que apenas conocía ya entonces. Angélica pensó que, tal vez, si ahora preguntara a 100 transeúntes si era una decisión razonable, todos responderían que era una locura peligrosa. Solo Angélica estaba en semejante estado de ánimo. Si un dragón que escupiera fuego bajara del cielo y le ofreciera algo parecido, ella saltaría sobre sus alas con mucho gusto. De acuerdo, respondió. Solo tengo que ir a recoger mis cosas. Te acompaño. Terminemos de comer entonces y vamos. Él pagó por ella. Salieron de la cafetería y subieron al coche de él. El camino de vuelta duró unos 5 minutos. Angélica se detuvo en la puerta. Ahora no sabía qué decirle a Sam. Quizás la verdad. Pero no sintió miedo, sabía que Tony la protegería en caso de problemas. No había comparación entre el físico de su marido y el de él. Pero fue Aubrey quien abrió la puerta. Llevaba un vestido, menos mal que no estaba desnuda, pensó Angélica. Redondeó los ojos. Angélica. Fuera. La casera le gruñó y entró. Sam no está aquí, murmuró la casera y se movió hacia un lado. ¿Quién está contigo? ¿Crees que tienes derecho a preguntarme algo? Tiró Angélica por encima del hombro mientras entraba en el dormitorio.
Sintió náuseas físicas al cruzar el umbral. Pero no había nada que hacer aquí, en el armario estaban guardadas las bolsas de viaje, sus cosas. Tardó unos 10 minutos en hacer la maleta, cambiando la pulcritud habitual. Angélica se limitó a tirarlo todo en un montón, luego apenas subió la cremallera. Tony la esperaba en la habitación de al lado en silencio amenazador y allí en el sofá, cruzó las manos en su regazo y apretó los labios, se sentó Aubrey. He terminado, dijo Angélica, pero antes de salir de la casa, se volvió hacia Aubrey, no te alegres demasiado de haberte llevado a mi marido. Es un hombre podrido por dentro. Tú misma. Ya se ha dado cuenta, probablemente, si no es completamente estúpida. En la calle Angélica fue llamada por un vecino que se asomaba a la valla. Primero le preguntó qué habían decidido sobre la poda del manzano que trepaba hasta su parcela. Y luego preguntó a dónde iba Angélica. ¿Y quién está a su lado? Es sencillo, contestó Angélica y sintiendo un vahido, casi sin dulzura en la lengua, añadió, su marido la engañó. Y ahora tengo el derecho y con un amante dejando. ¿Y dónde? No es asunto tuyo. Tony, al oír esto, levantó las cejas, pero no dijo nada y se sentó en el asiento del conductor después de Angélica subió a la cabina, dirigió el coche en la carretera, lejos, en la ciudad. Sobre el hecho de que podría estar haciendo algo mal, Angélica pensó solo después de cruzar el umbral del apartamento de Tony. En general, este apartamento desde el umbral tenía la apariencia de la más ordinaria limpia, desde el pasillo ver la cocina y una habitación con un sofá, no hay, por ejemplo, botellas esparcidas. Pero Angélica no esperaba que su nuevo viejo conocido de repente comenzó a desnudarse. Tony se puso la camiseta por encima de la cabeza. Voy a darme una ducha. Hoy hace calor. Dijo, te acomodas. El refrigerador, por cierto, utilizar libremente, pero no hay casi nada allí, rara vez comer en casa. Y en general. No seas tímido. Guiñó un ojo, hizo sonar la hebilla de su cinturón y desapareció en el cuarto de baño. Angélica entró en la habitación. Parecía que iba a vivir aquí, porque en la habitación contigua había una cama con pertenencias dispersas del dueño. Por lo visto, no se esforzaba por mantener un orden perfecto. Suspirando, Angélica empezó a deshacer su maleta. Había empezado una nueva vida. Y mañana, por cierto, aún tenía que ir a trabajar. Angélica se relamió. El tiempo era tan seco que su garganta estaba tan seca como el Sáhara. Fue a la cocina. Se emborrachó, puso la tetera. En la nevera encontró salchichas, queso, mantequilla y un pan en la alacena. Por el rabillo del ojo vi la silueta de Tony en toalla que se veía en el pasillo. Volvió en 5 minutos con vaqueros y una camiseta blanca como la nieve. Pero nada más tomar el té sonó el teléfono, era Sam. Angélica. ¿Qué haces, Marido indignado. ¿Qué haces tú? Angélica puso los ojos en blanco, se acabó lo nuestro. ¿Qué clase de hombre estaba contigo? Si Sam pudiera respirar fuego, las llamas habrían chisporroteado a distancia, pensó Angélica, y sonrió vengativamente, porque su marido no tenía esa capacidad, por lo tanto, era completamente impotente. Oh, perdona, se me olvidó preguntarte. Querida. Bueno, perdona al tonto. Sí, cometí un error. Pero soy un hombre, eso pasa. ¿Qué? ¿Esa es tu excusa? ¿Sabes qué? Angélica, ¿dónde fuiste? Dicta la dirección, yo la recojo. Somos familia. Tenemos que hablar seriamente. De repente el teléfono fue arrebatado de las manos de Tony. Tony estaba claramente harto de escuchar esto. No te lo voy a devolver. ¿Quién es? Su novio. Sí, ese mismo. ¿Qué, me estás amenazando? Sabes, si ella no hubiera pedido quedarse con tu patético.
Tony se levantó de la mesa y le hizo un gesto a Angélica para que esperara. A ella le entró el pánico y alargó la mano para quitarle el teléfono. Él no la dejó y siguió hablando. Con palabras floridas y jugosas le dijo a dónde podía ir Sam con todas sus pretensiones y añadió que el divorcio se llevaría a cabo definitivamente, así como la división de los bienes según todas las normas y la justicia, y entonces, por así decirlo, podría seguir paseando a sus mujeres chungas. Oh. Angélica se agarró la cabeza con ambas manos. ¿Qué has hecho? Ya sabes, contestó Tony tranquilamente y con la mirada más imperturbable. Bueno, me he dado cuenta de que hablabas en serio y solo te he ayudado. Tú mismo le habrías dicho muchas cosas, ¿verdad? Tras asentir con la cabeza, continuó. Créeme. Tu ex es de los que están dispuestos a crispar los nervios durante mucho tiempo. Así que decidí demostrarle que no está solo. Ahora no se atreverá a acercarse a ti en el trabajo, y quizá en el divorcio no se peleen. ¿Qué? ¿No hice lo correcto? Cierto, suspiró Angélica. Gracias. Por cierto. ¿Qué haces esta noche? ¿Por qué? Por nada. Voy a un sitio interesante y estoy pensando en llevarte conmigo. Creo que, se sentó de nuevo a la mesa y la miró a los ojos, me traes suerte. Y la necesito mucho. ¿De qué estás hablando? Angélica estaba confusa, ¿traer suerte? Ahora entenderás de lo que hablo, dijo Tony y volvió a la época en que él, incluso gracias a los encarnizados esfuerzos de Angélica, fue expulsado de la universidad. Tony nació en una familia muy corriente. Su madre era médico de distrito, su padre trabajaba en la fábrica, su abuela trabajó toda su vida en la biblioteca, y su abuelo vivía con ella en el pueblo y era cosechador. Pero con su abuelo y su abuela por parte de padre no todo era tan sencillo. Dinka los veía en contadas ocasiones, solo cuando accedían a aceptar a sus parientes como invitados. Esta pareja vivía separada en una hermosa casa de madera en el campo, que era como una cabaña de pan de jengibre y por dentro era exactamente un museo. La abuela y el abuelo dedicaron toda su vida a la ciencia, o más bien a la historia y al arte. Escribieron varios libros, reconocidos por la estricta comunidad científica, viajaron por todo el mundo. Y dio la casualidad de que su padre decidió que Tony debía continuar la noble tradición familiar y convertirse en historiador, quizá en historiador del arte. Pero Tony se cachstanicheskogo en contra. En general, la capacidad de hacer todo esto que tenía, pero en la vida del chico atrajo la aventura, que quería ver el mundo, para hacer algo que trae adrenalina y mucho dinero. Es por eso que fue al paso extremo, logró la expulsión con vergüenza después de no tener las agallas para oponerse abiertamente a la voluntad de sus padres. Y luego, para demostrar que había crecido, se fue de casa. Motabatsia en todas partes en el mundo bueno, encontró amigos, listo para albergar por primera vez. Lo único que no hizo durante este tiempo fue trabajar como instructor de buceo, participar en un rally en el desierto, ser animador en el castillo supuestamente encantado de Francia. E incluso se dedicó a la venta de antigüedades. Y este último negocio era particularmente familiar para Tony. Porque para hacerlo todavía abuelo quería dar todo a su nieto. Y justo lo que la carta de presentación complementa los abuelos de sus voluntades y se convirtió en una de las razones por las que Tony se peleó con el resto de su familia. La cosa era que su abuelo le pidió a su rica colección de antigüedades para pasar a los museos, y algunos de los castigos para vender y donar los fondos. Por ejemplo, una fundación privada, que ayudó a los animales del bosque de enfermería, y también a la escuela de equitación y el teatro privado de los niños. Algo, sin embargo, el abuelo decidió dar a sí mismo Tony para una buena, por así decirlo, un comienzo en la vida. Es por eso que el niño se fue al extranjero. Mamá, papá, abuelos y otros parientes, todos se sorprendieron. Después de todo, teóricamente, Tony podría haber heredado toda la propiedad, el dinero de él, a sí mismo, para su familia. Y no gastarlo así.
Pero el tipo hizo lo que hizo y todo. Desde entonces, nunca quisieron verlo en su casa natal. Angélica, habiendo oído todo esto, expresó simpatía. Ella no estaba muy de acuerdo con la elección de Tony, pero no podía entender cómo. ¿Le rechazó? Pero en esencia acababa de deshacerse de lo que era suyo. Y ahora Tony había vuelto. No a su ciudad natal, sino solo a su ciudad natal también. Para descansar un poco y pensar en su vida. Pero, ¿por qué pensaste que yo traigo suerte?, preguntó Angélica. Justo entonces, mientras estudiaba. Te miré y pensé, aquí hay un hombre que está en su lugar. Pensé. Esta mujer increíble está haciendo algo que ama. Así que, ¿por qué no tomar ejemplo de ella? Me diste valor. Y tuve la suerte de cambiar mi vida. No puedo decir que después todo fuera genial. Pero estoy convencida de que si no te hubiera conocido, no habría sido tan audaz. Tony, al notar que Angélica bostezaba, sugirió que fuéramos a nuestras habitaciones y descansáramos, por así decirlo, con la cabeza fresca. Angélica aceptó. No le importaba a dónde Tony decidiera llevarla esta noche, pero supuso que sería a un club. ¿Qué importaba dónde? Solo para olvidarse de toda esta pesadilla en su vida personal. Al despertarse por la noche y ducharse, poniéndose un vestido de casa porque no podía permitirse pasear por el apartamento en Albornoz, Angélica miró en su bolso. Era curioso, pero Sam y ella llevaban viviendo de tal manera los últimos años que no tenía que pensar en vestirse para nada, excepto los 3 días del año en que se celebraban Nochevieja, el cumpleaños de él y el de ella. Sin embargo, en su último cumpleaños se pelearon y ella se lo pasó llorando en la almohada. Angélica sonrió, estaba loca. Se había instalado con un hombre al que apenas conocía, aunque fuera temporalmente. Por cierto, tenía que explicar su situación en el trabajo y a lo mejor alguien le prestaba un poco. De repente, en el fondo de la bolsa Angélica notó una mancha de color brillante. Tiró de ella. Lo había comprado hacía 100 años en unas rebajas y nunca se lo había puesto. Así que tal vez... ¿era el momento? Vaya, dijo Tony cuando salió de su habitación. ¿Estás increíble? Gracias, Angélica sonrió avergonzada y se arregló un mechón de pelo. Llevaba un mini vestido escarlata sin mangas muy ajustado. Su propio cuerpo en él, cuando se miró en el espejo del pasillo, le pareció ajeno de donde la lozanía en el pecho, las caderas tan redondeadas y la larga línea del cuello. Pero en principio, todo estaba claro, solo Angélica estaba acostumbrado a usar cualquier tipo de ropa franca. ¿Crees que es demasiado?, preguntó ella. No, sonrió Tony. Eres una belleza. Pero fuera empieza a hacer frío. Ahora, había una Rebeca en alguna parte, ella fue a cogerla, pero él la detuvo. No, dame esto. Con estas palabras Tony se despojó de su chaqueta negra y la echó sobre los hombros de Angélica. Ella se estremeció al contacto con su piel, empapada del calor de su cuerpo y de su perfume, y un extraño escalofrío le recorrió la espalda. Le sonrió. Estaba preparada para cualquier velada. El coche aminoró la marcha, saliendo no muy lejos del centro de la ciudad, pero esta calle no podía llamarse un lugar que fuera conocido por el gran público. La mitad de las farolas no funcionaban aquí, y las paredes estaban cubiertas de grafiti. ¿Qué hay aquí?, preguntó Angélica. Salió del coche y aceptó una mano que le ofrecía galantemente. Un lugar especial, respondió Tony, y guiándola hacia una pared cubierta de hierro pintado, le dio varias patadas con el zapato. De repente, la pared resultó ser una puerta, primero se oyó un crujido, luego se apartó una estrecha trampilla y alguien se asomó por el otro lado, y luego, al parecer reconociendo a Tony, la abrió. Angélica no dijo nada, pero se adentró en el estrecho pasillo iluminado de rojo púrpura con admirativa cautela. El hombretón le dirigió una mirada indiferente.
Todo lo que estaba ocurriendo prometía definitivamente algún tipo de aventura. Y entonces Angélica quedó casi cegada por las luces parpadeantes y ensordecida por la música atronadora. Se encontraron en una sala llena de gente. El lugar estaba al borde de la diversión, y ella se habría perdido en él al primer minuto si la mano segura de Tony no hubiera estado en su cintura, acercándola condescendientemente a él. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó Angélica, intentando gritar por encima del caos creado por los altavoces del DJ. «Me están esperando», respondió Tony, «soy la invitada de honor. Y tú eres mi mascota». No tuvo tiempo de aclarar a qué se refería, porque atravesaron otra puerta. Angélica entornó los ojos, delante de ella había una arena, que recordaba a un ring de boxeo, pero rodeada por una red metálica. Tony la miró a los ojos. «Deséame suerte». «Buena suerte». Angélica exhaló confusa y se quedó de este lado, en las primeras filas de espectadores. Tony caminó alrededor del extraño ring, hizo algo en la esquina. Y después de unos minutos volvió a él, entró en la jaula. Estaba desnudo de cintura para abajo, guantes de cuero con los dedos cortados. «¡Viva nuestro campeón!». «Tigre negro», exclamó el anunciador, un hombrecillo gracioso con una cresta escarlata, y el público rugió y aplaudió a nuestro invitado especial, La Roca. El público volvió a rugir como loco, y Angélica abrió la boca y entornó los ojos horrorizada, porque en el ring apareció un hombre realmente grande, 2 cabezas más alto que el alto Tony, ancho de hombros. Parecía capaz de aplastar al oponente solo con su sombra. El público estaba claramente excitado. Olía a bebidas fuertes, a algo dulce. No, Angélica se dio cuenta de que no le gustaba nada esto. Era repugnante. Pero ella, por desgracia, no tenía ninguna influencia sobre lo que estaba pasando. Solo tenía que mirar. Y después de unos minutos, ella también estaba chillando de emoción porque Tony estaba ganando. Del lado de La Roca estaba la fuerza bruta y la masa, del lado del tigre negro la velocidad y la agilidad. Angélica recibió un empujón en el hombro, pero casi no prestó atención a que la persona que estaba a su lado era un hombre con un estricto traje de negocios, inapropiado para este ambiente. Le dirigió una mirada escrutadora. Luego fijó sus ojos en el ring. Tony estaba a un golpe de ganar. Pero aquí volvió a lanzar una mirada a Angélica, le guiñó un ojo alegremente, con desparpajo, y luego. De repente cambió en su rostro. Como si hubiera visto algo terrible. Angélica se dio cuenta de que estaba distraído. Y fue entonces cuando Scala le golpeó con todas sus fuerzas y luego en la cara. Angélica chilló, su chillido fue recogido por alguien más en la audiencia. Tony, ella miró conmocionada como el locutor de la pelea esperaba tranquilamente a ver si Tony se levantaba, luego con calma hizo la cuenta atrás. Y declaró ganadora de Rock. Angélica luchaba por abrirse paso entre la masa de gente que temía perder de vista a Tony, que estaba siendo sacado del ring. Fue colocado en un sofá de cuero desgastado en la esquina. Tony. Angélica se inclinó sobre el chico. Sus dedos se tiñeron de escarlata. Que alguien llame a una ambulancia, miró a su alrededor con impotencia. Aquí no van a llamar a nadie, le informó fríamente el tipo trajeado que apareció a su lado, esto es una pelea ilegal. ¿Qué eres, nuevo? Haz algo, exclamó y estuvo a punto de llamar ella misma a una ambulancia, pero el hombre trajeado interceptó su mano que buscaba su bolso. Parecía estar prestándole atención. Te ayudaré. Tony es amigo mío. Gracias. Angélica se apresuró mientras el hombre trajeado ayudaba a levantarse a un Tony apenas consciente. La nariz del tipo goteaba escarlata hasta el suelo. Intentó decir algo, pero no le salió bien. Tony, ¿está bien? Tu amigo está aquí. Todo va a salir bien. Vamos al hospital ahora. Farfullaba mientras caminábamos hacia la salida del club.
Fuera, el hombre con Tony tambaleándose débilmente se dirigió hacia un impresionante todoterreno negro con otros 2 hombres de pie junto a él. A Angélica se le ocurrió que parecían los más matones. Tony estaba medio sentado en el asiento trasero. Uno de los gángsters se sentó en el asiento del conductor y el otro se dirigió al siguiente coche, otro todoterreno. El tipo del traje se sentó en el asiento del copiloto y Angélica se sentó junto a Tony. Las puertas se cerraron de golpe y los coches se alejaron. «Tony, ¿estás bien?», preguntó Angélica, notando que empezaba a recobrar el sentido. «¿Qué? ¿A dónde vamos?», frunció el ceño, tocándose alternativamente la mandíbula y la nuca. «No pasa nada», Angélica lo hizo tocándole inconscientemente la mejilla con la palma de la mano. «Solo porque me apetecía, por suerte un amigo estaba cerca y te lleva al hospital ahora mismo». «¿Qué amigo?». «Un viejo amigo», dijo el hombre y se dio la vuelta con una risita, «un amigo que tuviste la desgracia de olvidar». Ante los ojos de Angélica, Tony se puso blanco. «Alex. ¿Puedo explicarlo todo?». «Seguro que puedes. ¿Cuál es tu excusa para joderme 12 millones de dólares?». «¿Qué? ¿Qué está pasando?», preguntó Angélica sobresaltada. Una corazonada aterradora la atravesó como un rayo. Este tipo del traje no es amigo, pero Tony lo conoce y... «Parece que estamos hablando ahora mismo de algún caso muy grave, puede que incluso criminal». «Disculpe», chilló Angélica, «¿cuánto le debe?». «¿12? Siempre te han gustado las chicas», sonrió Alex, «pero ¿por qué casarse con un tonto?». «Dólares, querida. Dólares americanos». Angélica se escandalizó no por la astronómica suma, sino por el hecho de que la confundieran con la esposa de Tony. «Pero si no estamos casados». Estaba claro por el tono de Alex que no se lo creía. «¿Y solo llevas el anillo como joya?». «Sabes, cuando estaba buscando en todos esos lugares donde podría estar, no contaba con este tipo de suerte. Pero entonces te vi en su chaqueta, pensé, qué suerte. Tony, sabes, él no da sus cosas, especialmente cosas que cree que traen buena suerte, a nadie. Y aquí te ha vestido con su chaqueta favorita. Pensé que debías significar mucho para él. Y entonces me fijé en el anillo y pensé que me había tocado el premio gordo. Resulta que nuestro chico malo no solo ha decidido dejarlo después de dejar a gente muy seria, sino que va a sentar la cabeza. Conseguir una esposa, tener hijos, todo eso». Tony se rió, se encogió de dolor en las costillas, se secó los ojos con lágrimas mezcladas de dolor y diversión. «¿Idiota?». «No estoy casado», dijo torpemente, quitándose el guante de la mano y agitándolo, separando los dedos. «No tengo anillo». «¿Y ella?». «No hay nada entre nosotros». «Ella no tiene nada que ver», su voz sonaba mortalmente seria ahora, y Angélica pensó que cualquier hombre que no hubiera perdido su instinto de conservación, al oír semejante voz, debería hacer inmediatamente lo que él decía, dejarla marchar. «Es asunto nuestro. Y lo resolveremos nosotros mismos». «¿Sabes? No te creo», dijo Alex, «quizás porque ya me has engañado antes». «Tu novia nos hará compañía. Y luego... tal vez se vaya. Depende de ti». «Mira, no sé por qué os habéis peleado», Angélica se lamió los labios con nerviosismo. «Y no sé si la calefacción del camarote estaba a tope, o por los nervios, pero de repente le entró mucho calor, se quitó la chaqueta, pero estás cometiendo un delito reteniéndonos. No puedes». «¿Quieres saber lo que hizo tu adorado Tony?», preguntó Alex secamente y sin rodeos y habló. Resultó que Tony en el extranjero no solo se dedicaba a lo que le contó a Angélica. También se dedicaba al comercio ilegal de antigüedades. Y un día le encargaron el transporte de unos jarrones de valor incalculable procedentes del sudeste asiático. Pero cuando la mercancía llegó a una subasta en una de las ciudades de Oriente Próximo, resultó que cada uno de una docena de jarrones era falso.
Tony aseguró que él no tenía nada que ver, que recogía la mercancía original y que había sido incriminado por el intermediario al que había confiado su almacenamiento durante un tiempo. Salvo que la gente que esperaba con impaciencia la cerámica antigua se sintió muy decepcionada y enfadada. Pero, ¿cómo se le ha podido confiar este trabajo?, se preguntó Angélica. ¿No tiene la educación superior adecuada? Mi abuelo estaba obsesionado con la cerámica del siglo XIII y solo del sudeste asiático, aclaró Tony sombríamente. En este negocio a veces no es necesario un diploma. Aunque, el conocimiento, por supuesto, es importante, dijo un poco en silencio, y la educación de historiador del arte que todavía recibió en Sicilia. ¿Y por qué no dijiste nada?, preguntó Angélica. Por nada, Tony se encogió de hombros. No me gusta recordar ese periodo de mi vida. Mira. Angélica se volvió ahora hacia Alex. ¿Seguro que se puede hacer algo? Tal vez. Bueno, no lo sé. Pero tiene que haber una salida. Hay una salida. Alex se volvió hacia sus cautivos y dirigió a la joven una mirada preocupada. Los que están detrás de mí quieren la cabeza de este idiota. Pero tú puedes sobrevivir. Tu, digamos, presencia, solo hará que sea más fácil, más rápido para mí sacarle a golpes las respuestas a las preguntas correctas. Angélica suspiró convulsivamente ante la pesadilla en la que se había metido. Por cierto, Alex tenía su bolso con su teléfono, así que no había que pensar en pedir ayuda. Miró desesperada por la ventanilla el paisaje urbano nocturno. Estaba en apuros y nadie lo sabía, nadie podía ayudarla. El coche se detuvo en un semáforo. La mano de Angélica se acercó cautelosamente a la puerta. ¿Y si funciona? Están bloqueados, dijo el silencioso conductor. No te aconsejo que te resistas. Solo empeorarás las cosas. Escucha. Estás cometiendo un gran error. Tengo un marido. Colegas y amigos me estarán buscando. Me temo que eres tú, niña bonita, dijo Alex. ¿Cuándo te involucraste con ese idiota? ¿Qué ves en él, de todos modos? Nos conocimos por casualidad. Me ayudó cuando me fui de casa. Mi marido me engañó. Angélica no sabía por qué decía todo esto, solo pasaba de todo. Tony me acogió. Apenas le conozco. No lo he visto en más de 10 años. Es mi antiguo alumno. Le enseñé historia. Eso es todo, dijo Alex, y Angélica pensó que había un matiz de interés en su tono. Siguió hablando. De cómo echaron a Tony de la universidad, de lo que ella misma hacía en su carrera. ¿Basta? Alex levantó la mano. Y a partir de aquí, más detalles. ¿Te consideras un brillante experto en el arte de la época de Nerón? Bueno, yo no diría que brillante, suspiró Angélica. Pero... sí. Mi trabajo se ha publicado incluso en el extranjero, en Gran Bretaña, Italia y Alemania. Angélica, cállate, se volvió hacia su Tony, que seguía sin encontrarse bien. No te atrevas a meterte en todo esto. Y sabes, Angélica, solo con que aceptes involucrarte en todo esto, podrás cambiar la situación, dijo Alex. Verás, muy pronto debería haber una subasta con un lote único. Pero, por desgracia, tenemos sospechas de que la joyería se hizo en la Alta Edad Media, que son solo una estilización hábil. Pero si pudiéramos confirmar su autenticidad, estas cosas podrían participar en esta subasta. Hay compradores para ellos, por cierto. Y entonces, debo decir, el beneficio podría cubrir lo que Tony nos debe. ¿Me estás diciendo que no tienes a alguien con las calificaciones adecuadas? No puedo creer que los bandidos capaces de hacer algo así no encontraran a alguien. Angélica sonrió. Verás, respondió Alex con calma. Ahora mismo estamos en una posición en la que no necesitamos, digamos, brillar. Y los especialistas, que pueden prestar los servicios necesarios,
rechazaron las ofertas de cooperación. Hay razones para ello. Podríamos ocuparnos de estos lotes más tarde, pero el tiempo es oro. Y si tú, Angélica, vienes en nuestra ayuda, tal vez pueda arreglarlo para que la deuda de Tony sea perdonada. Angélica, no. No te atrevas, yo. Tomó la mano de Tony, la apretó ligera pero firmemente. Estoy contigo. Y te ayudaré. Luego se volvió hacia Alex. Yo lo haré. Y incluso tengo pasaporte. Mi marido y yo nos íbamos de vacaciones. ¿A dónde?, preguntó Alex. A Turquía. Por desgracia, el viaje hasta allí tendrá que esperar por ti, sonrió Alex. Iremos a una isla del mar Caribe. ¿A dónde quiere que vaya, jefe?, preguntó el conductor. Te dije que no me llamarás jefe, refunfuñó Alex. Huele a película de acción barata. Al aeropuerto. Ahora mismo, chilló Angélica. No dudaba de que quería, podía y debía ayudar a Tony. Solo que las cosas iban demasiado deprisa. Creo que me olvidé de apagar la plancha en casa, dijo y resopló, pensando que su vida nunca volvería a ser la misma. Si alguna vez podría salir viva de esta historia. Y después de todo, parecía que su vida estaba destruida por la traición de su marido. Y resulta que solo era el principio. Mientras los coches corrían hacia el aeropuerto, en la mente de Angélica había decenas de planes de rescate. Quizás allí mismo para gritar que estaban secuestrados. Pero, ¿y si Alex suponía que podrían intentar escapar y tenía preparado un plan insidioso y cruel? ¿Y si lo prepara para que sean inmediatamente declarados locos? ¿O incluso, asesinados? Angélica estaba cavilando y no se dio cuenta cuando llegaron. Salió del coche. Tony también, por suerte ahora por su cuenta. ¿Y cuando sale nuestro vuelo?, preguntó con cautela. En este momento, Alex sonrió. En general, era de esperar del tipo que se dedicaba a los negocios criminales por decenas de millones de dólares, algo así, pero Angélica aún redondeó los ojos cuando se dio cuenta de que volaban en un avión privado. Muebles de cuero en la cabina, azafata sonriente con bebidas y aperitivos, que Angélica, sin embargo, rechazó. ¿Qué tipo de visado tenemos? Haces demasiadas preguntas para tu posición, Alex enarcó una ceja burlonamente. No se preocupe. Tú y él, señaló a su vez con un dedo un enorme anillo de oro a sus cautivos. Como turistas. Tengo a mi propia gente en la aduana, así que no habrá problemas. Mantened la boca cerrada. Ajá, dijo Angélica pensativa. Hablas muy bien inglés. Mi madre fue modelo y reina de la belleza, respondió Alex. Pero no es interesante hablar de mí, créeme. Hablemos de usted. ¿Y cómo es que una dama tan encantadora se ha liado con semejante idiota? Tiene escrito chico malo por todas partes. ¿O eres de las que les gusta el amor con sabor a peligro? Alex avanzó de repente y su mano libre se posó justo en la rodilla desnuda de Angélica. La piel de gallina volvió a atravesarle el cuerpo, solo que ahora no era la extraña emoción de la anticipación, sino el asco animal. Soy el tipo de hombre que prefiere pensar en los negocios en el trabajo, dijo Angélica con frialdad. Así que no me toques. Y háblame más de esta joya. Me gusta, asintió. Alex se apartó y se reclinó en su silla. Creo que trabajaremos juntos. El vuelo parecía interminable al principio. Hicieron 2 aterrizajes en Europa. Pero cuando el avión fue a aterrizar en su destino, Angélica pensó que todo había terminado demasiado rápido. Y mientras pasaban por la aduana, soñó que sería estupendo que la policía o algún otro servicio se abalanzara sobre ellos, que pusieran a aquel zalamero de Alex boca abajo en el suelo, y que a ella y a Tony,
tras darse cuenta de que no eran más que víctimas de las circunstancias, los dejaran volver a casa. Pero no fue así. Al salir del aeropuerto, volvieron a subirse a los coches y ahora los guardias de la escolta eran más numerosos y no ocultaban que llevaban armas. Angélica se sorprendió al comprobar que no habían llegado a un lugar secreto y lúgubre, donde ella pensaba que se celebrarían subastas ilegales, sino al centro de la ciudad, a un enorme edificio moderno. Alex lo señaló desde lejos, diciendo que allí era donde tendría lugar todo. Y entonces los coches giraron hacia el lujoso hotel. Por cierto, un matiz importante, dijo Alex a Angélica. Para todo el mundo sois expertos legales invitados. Si alguien hace preguntas, basta con remitirse a la cláusula quinta del contrato, que ustedes firmaron con la casa de subastas Phoenix. Alex bloqueó el camino de Angélica, le agarró la barbilla imperiosamente, obligándola a mirarse a los ojos. Recuerda, nena. Una palabra equivocada, un aliento equivocado. Y la muerte os parecerá a los dos la mejor, la deseable, pero por desgracia inalcanzable solución a todos vuestros problemas. Me encargaré personalmente de ello, con mis propias manos. Angélica asintió. E incluso sonrió. Solo porque no había nada más que hacer ahora mismo. Dentro de 4 horas te llevarán a las habitaciones para que te familiarices con los productos. Mientras tanto, deberías asearte, resopló Alex con desdén. ¿Así no pareces una especialista cualificada? Le tendió una tarjeta a Angélica. Hay boutiques abajo, en el hotel al que vas ahora. No te preocupes, no te cobraré. Cuando estés lista, te recogerán. Pero date prisa. No me gusta esperar. Angelique dirigió a Alex una mirada sombría. Aún más sombríos estaban los dos tipos de aspecto más gangsteril sentados en los sofás del vestíbulo del hotel, naturalmente para ver si los ratones se escapaban de la ratonera. ¿Por qué no decís nada?, preguntó Angélica mientras Tony y ella subían a su piso. «Porque eres tonta», le espetó él. ¿Qué? Angélica se llevó las manos a los costados. ¿Sabes? En esta situación, al menos podrías darme las gracias. Por el hecho de que tú, en sentido figurado, vas a ir al cadalso, rompiéndote la cabeza. Tony parecía ceñudo. Pero preocupado. Si no te hubieras hecho el educado y hubieras dicho que yo no significaba nada para ti, Alex te habría soltado. ¿Y qué habría hecho yo entonces? No lo sé, Tony se encogió de hombros. ¿Volverías? ¿Volver a dónde? Angélica se dio cuenta de que ahora no era el mejor lugar ni el mejor momento para una pelea de enamorados, pero no pudo evitarlo. Te recuerdo que dejé a mi marido, que nos engañó en la cama. Podrías haber vuelto a tu vida normal, dijo Tony. Ahora. Para. Angélica tomó una profunda bocanada de aire que hizo que le dolieran los pulmones y exhaló. Ahora vamos a actuar de acuerdo con las circunstancias y vamos a salir juntos de este lío, ¿vale? Sabes, sonrió cuando fuiste a mi clase. Pensé que tenías algo en ti. Una chispa de talento. Solo que lo escondes por alguna razón. Así que no te atrevas a decepcionarme. Ya estoy viendo un montón de hombres terribles a mi alrededor. Vale, Tony era menos pesimista, intentémoslo de verdad. Las habitaciones contiguas que Alex había alquilado para ellos eran verdaderamente reales. Pero Angélica no admiraba ahora la belleza del entorno, quería darse una ducha. Pero había un problema, no tenía ropa para cambiarse. Así que dejó a Tony en su habitación y bajó las escaleras. A Angélica no le gustaba ir de compras en su vida normal. ¿De dónde iba a sacar las ganas ahora? Y, sin embargo, suspiró encantada al entrar en la espaciosa y luminosa boutique. Nunca había comprado nada en un lugar así. La mujer miró la etiqueta del precio de la prenda más cercana, un top de estilo lencero. Vaya.
El precio estaba indicado en dólares y un simple cálculo demostró que equivalía a su sueldo de 6 meses. Sin embargo, Angélica canturreó, ¿qué más da? No es ella quien paga. Así que eligió vaqueros, un par de faldas, un vestido, además de zapatos y zapatillas, ropa interior, bolsos. Afortunadamente, esta boutique tenía suficiente de todo lo que permitía a una mujer moderna hacerse un armario para unos días. Y no había duda de que aquí se habían quedado. El siguiente destino era una tienda de cosméticos. Y luego. ¿Por qué no? Tarareó Angélica y se volvió hacia la joyería. Si hasta Alex se enfada. ¿Y qué? La necesita viva e ilesa, porque se acerca una subasta brutalmente importante. Estoy loca, dijo Angélica en voz alta, calculando que con el dinero gastado ahora en su ciudad natal podría comprarse un apartamento en el centro. Y no solo uno. Cuando volvió a la habitación, encontró a Tony tumbado en la cama. Llevaba un albornoz de rizo. Hola, dijo Angélica y le tiró una bolsa de ropa. Se había tomado la libertad de coger pantalones, una camisa, una chaqueta y un par de camisetas. Y esperaba no haberse equivocado de talla. ¿Por qué siempre te exhibes desnudo delante de mí? Porque hace tiempo que desarrollé un astuto plan para alejarte de tu marido. Contestó Tony, cogiendo el paquete al vuelo. No entiendo por qué te mantienes así. ¿Y qué debo hacer? Ella se encogió de hombros, retorciéndose las manos y llorando. Por cierto, soy una especialista excepcional y valiosa, así que gracias a mí tenemos una oportunidad de salir de este lío. ¿Y no se te ocurrió que Alex decidiera deshacerse de los testigos innecesarios al final de esta historia? En realidad, a Angélica no se le había ocurrido, pero ignoró la pregunta. Antes de que Tony pudiera preguntar nada más, llamaron a la puerta. Cuando Angelique la abrió, uno de los tipos asignados para atenderlos dijo que era hora de irse. Una vez dentro de la espaciosa sala, donde había todo tipo de antigüedades dispuestas y ordenadas en vitrinas y sobremesas, Angelique sintió un extraño estremecimiento, un cosquilleo mental, una emoción hasta las lágrimas. Y todo ello estaba relacionado con el hecho de que, por primera vez en muchos años, había vuelto a entrar en contacto con la historia. Era como si la mujer se hubiera visto a sí misma desde fuera y ahora no entendiera cómo la vida cambia y su marido hubiera conseguido hacerla tomar un camino equivocado y renunciar a su propia vocación. Podría haber vuelto a la enseñanza. Podría haber vuelto a ser científica. No, Angélica no tenía nada en contra de la actividad de contable como tal, pero no era la suya en absoluto. Una guapa pelirroja, que se presentó como Gaby, se abalanzó sobre Angélica. Resultó ser una historiadora, que tuvo que presentar a los principales expertos, es decir, Tony y Angélica con aquellas joyas de incalculable valor de la época de Nerón, emperador romano. Y en cuanto Angélica vio esas piezas, se olvidó de todo en el mundo. Porque delante de ella había joyas de oro inmaculadamente conservadas, brazaletes, tiaras, crestas, anillos y finas cadenas. Vaya, se rió Tony, ¿esto lo llevaba un elefante? No, respondió Angélica, solían envolverse hábilmente alrededor del cuerpo. A menudo lo hacían bailarinas y muchachas de virtud fácil. Con guantes de lino y armada con las herramientas adecuadas para la tarea, Angélica se adentró en el tesoro. Se distanció del hecho de que ahora trabajaba a las órdenes de un hombre claramente relacionado con la mafia o alguna organización criminal similar y del hecho de que tal vez e incluso con toda seguridad estas joyas tuvieran un lugar en un museo, no en una colección privada. Ahora mismo absolutamente todo dejaba de tener importancia excepto los matices y la esencia de los objetos que yacían frente a ella. Angélica los tomó cuidadosamente uno a uno entre sus manos, los estudió, los devolvió a su lugar y los volvió a tomar. Y cada vez que los tocaba pensaba que era la sensación más deliciosa del mundo, tocar la historia. ¿Qué te parece?, le preguntó Alex, apareciendo en el santuario de la ciencia, la historia y la cultura al final del día. Son auténticos.
Angélica trató de mantener un perfil bajo y serio, son piezas únicas. Es poco probable que algún día se encuentre algo parecido. ¿Por qué no? Los maestros de esta escuela vivieron y trabajaron en una zona que fue destruida. ¿Por una erupción volcánica? ¿No sabes que el Vesubio estaba mucho más al norte? No, vino el mar. Es triste. Lo triste es que estará en un estante en la colección de algún rico y la gente no lo verá. Pero será visto por alguien que aprecia la belleza y la historia. ¿Qué sentido tiene regalar cosas bonitas a quienes no saben apreciarlas? Alex sonrió. Me temo que nunca nos entenderemos, resopló Angélica. ¿Quién sabe? Tal vez, cuando acabe esta cooperación, pueda ofrecerte algo extremadamente rentable. ¿Cuándo es la subasta? Mañana. ¿Y hoy? Creo que deberías descansar. Angélica. Alex la llamó. Cuando estaba a punto de irse, me llegó el informe de los gastos de mi tarjeta. ¿Y? Ella sacó la barbilla con orgullo. Sigue así y decidiré que este es el tipo de esposa que necesito. Alex soltó una risita y se marchó. ¿Qué quería decir con eso?, refunfuñó Angélica, avergonzada y desconcertada. Es un idiota, Tony apretó los dientes. ¿Qué tal si cenamos?, preguntó Tony cuando volvieron al hotel. No me digas que era la última, resopló Angélica. Ni pensarlo, sonrió el hombre, más bien romántico. ¿Qué? ¿Por qué no? Al fin y al cabo, dijo él, lentamente, reduciendo paso a paso la distancia que los separaba. Angélica pensó que así es como los depredadores, por ejemplo los poderosos tigres, se acercan sigilosamente a los antílopes. Al fin y al cabo, continuó Tony, ¿quién sabe lo que nos ocurrirá mañana? Llevo mucho tiempo queriendo hacer esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo?, preguntó Angélica en voz baja, y le pareció que ella misma conocía la respuesta. Cuando te vi por primera vez en la universidad, sonrió, tan estricto, inteligente. Llevabas un traje guinda y gafas. Pero yo sabía que eso era la tapadera. El verdadero tú era diferente. ¿Cómo soy yo? Diferente. Atrevida. Apasionado, estaba tan cerca que su cara ardía con su aliento. Era fresco, con un toque de menta. Angélica sintió, comprendió y se dio cuenta con cada fibra de su ser de que tenía algo importante que decir, pero no se le ocurría qué decir. Creo que hay un restaurante italiano cerca, soltó, me muero de hambre. ¿Te gusta la pizza? Mucho, respondió Tony. Aunque estaba dispuesto a decir y quería decir otra cosa. Pero tampoco quería presionar. El restaurante resultó ser encantador, mínimo de lujo, más como la calidez de un viejo lugar familiar. Un sonriente camarero bigotudo recomendaba platos y bebidas. Y sin embargo me parece extraño, dijo Angélica, con un tenedor lleno de espaguetis, encontrar a un especialista tan bruscamente y permitirle que se involucre en casos en los que hay mucho dinero de por medio. En estos casos, a veces todo se decide y sucede a lo loco, replicó Tony sombríamente. Este Alex ni siquiera pidió ver mi diploma. Sin duda ya se ha enterado de todo sobre ti durante el vuelo. ¿Cómo?, se maravilló Angélica. Darknet, casi escupió Tony, el lado oscuro del mundo Internet. En general, es fácil para gente como Alex reunir toda la información sobre una persona en 5 minutos. Todo lo que haces para ganarte la vida. ¿Lo usó contra ti de alguna manera? Angélica se dio cuenta de repente. ¿Te estaba chantajeando? Para involucrarte en lo del jarrón. En parte, Tony lo estaba pasando mal con esta conversación, pero luego me di cuenta de que tenía la oportunidad de ganar mucho dinero. Y estuve tentado. Disculpe, el camarero reapareció cerca de su mesa con un par de cócteles de frutas, una tarjeta de visita del restaurante, un regalo de esa mesa, explicó,
poniendo vasos con contenido jugoso y brillante, y señaló la mesa vecina, donde se sentaba un hombre extraño, cuyas ricas ropas lo delataban un nativo de la India, comprometido con el estilo tradicional de la vestimenta masculina. Gracias, pero, dijo Angélica con inseguridad. Aceptamos el regalo. Tony detuvo su confusión e invitó a este caballero a nuestra mesa. ¿Qué haces?, preguntó Angélica mientras el camarero, con una respetuosa inclinación de cabeza, iba a entregarle el mensaje. Este es Amar Bhatt, uno de los mayores industriales de la India. Y también un gran conocedor de joyas antiguas. Escucha mi consejo, nunca rechaces una oportunidad que te ofrece el destino. No te entiendo. ¿Quién sabe? Tal vez pueda ayudarnos de alguna manera. ¿Sabe? Angélica se removió inquieta en su asiento. Me temo que es una mala idea. Tu inglés debe de ser excelente, quizá incluso hindi. Has vivido mucho tiempo en el extranjero. Y lo sé, pero... Sobre todo leo artículos científicos en inglés, no soy muy buena hablando. No te preocupes, Tony me cogió la mano tranquilizadoramente, te traduciré si no entiendes algo. Pero será mejor que hables libremente, tan bien como sepas. ¿No se ofenderá? ¿Por qué? Solo le diré que mi encantadora compañera no practica su idioma desde hace mucho tiempo. Al parecer, el señor Bhatt se alegró mucho de que su señal de atención no fuera ignorada. Se dirigió a la mesa de la pareja, y sin escuchar objeción alguna, pidió inmediatamente un montón de manjares para él y sus nuevos conocidos. Y entonces habló. Resultó que al señor Bhatt le había dicho un pájaro en la cola que se encargaba de confirmar la autenticidad de las joyas que pensaba comprar en la subasta de mañana. Y por cierto, como añadió el hindú no sin orgullo de sobrepujar cualquier precio. Amar añadió también, como a propósito, que se daba cuenta de que todo lo que ocurría en esta subasta era un asunto confidencial. Y desde luego no quería molestar. Pero tenía que presentar personalmente sus respetos a las personas que trabajan con los tesoros tan deseados por él. También dijo que admiraba el hecho de que Angélique no solo fuera una talentosa historiadora del arte, sino también una belleza, cuyas manos y mente parecían especialmente diseñadas para trabajar con los mayores tesoros de este mundo. Amar podía hablar de forma florida pero, comprensiblemente, un poco tediosa, pero parecía que uno podía escuchar sus discursos interminablemente. El señor Batu también aseguró a la pareja que las joyas en las que había puesto los ojos se vendían legalmente y esperaba que, como buen comprador, no le pusieran trabas para llevárselas. Cuando Angélique oyó esto, casi se rió de lo tontos que eran los informadores del ricachón indio. Le engañaron porque el oro de la época de Nerón llegó a la casa de subastas Fénix de forma absolutamente ilegal. Sin embargo, Angélica no dijo nada de esto. En cambio, junto con Tony, cenaron en compañía de un indio, hablaron de todo tipo de nimiedades y luego se despidieron. Era más de medianoche cuando Tony acompañó a Angélica a su habitación. Pero cuando ella ya había cogido el picaporte de su puerta, él la detuvo de repente. Ocurrió tan de repente que ella ni siquiera tuvo tiempo de pensar bien en lo que estaba ocurriendo. Y entonces el vertiginoso cóctel de sentimientos pareció enviar una orden a todo lo razonable de su mente para que se apagara, y ahora Angélica solo era capaz de una cosa. Respondió al ligero abrazo de Tony y se volvió tan flexible como la arcilla en sus brazos. De repente se permitió darse cuenta de lo mucho que le dolía haber sido traicionada por su marido y como queriendo devolvérselo con la misma moneda, o más bien con sed de experimentarlo libre y sumisa a sus propios deseos que era ahora. Angélica se acercó de repente a Tony y sus dedos se posaron en el picaporte de la puerta de su habitación. Y entonces, las palabras se hicieron innecesarias. Simplemente se palparon, se estudiaron y se fueron conociendo cada vez más, hasta que el conocimiento se convirtió en un dulce olvido en el que ambos cayeron. La mañana trajo vergüenza. Angélica se levantó de la cama y dejando a Tony durmiendo, simplemente corrió a su habitación. ¿Qué había hecho? Todo estaba bien entre ellos. Y ella tuvo que arruinarlo.
Hola, en medio de su monólogo autocrítico para sí misma, llamaron a la puerta y Tony estaba allí. Desapareciste y no tenía a nadie para servir el desayuno en la cama. Eso es innecesario, contestó ella y dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho e inclinando la cabeza, una pose que hacía fácil saber que le estaba evitando. Espera. Tony parecía confuso. ¿He hecho algo para ofenderte? No. Vamos. Veo que te pasa algo. ¿Es porque? Tienes razón. Es porque cometimos un error. ¿Un error? Volvió a preguntar, frunciendo el ceño. Angélica. No lo hagas. Ella levantó las manos, las empujó hacia adelante en un gesto de grito, advirtiéndole que se alejara. Ha sido un estúpido. Un estúpido accidente. ¿Todo esto es un accidente para ti? Más bien una estupidez, respondió ella, apretando los labios. Me equivoqué. No debimos. ¿Pero por qué? Solo porque todavía estoy casada. Y luego. Toda esta situación. Eres mi salvador, estamos en peligro, estoy. Estoy como loca. No te entiendo. No tienes por qué. Angélica se está exaltando más que antes. Déjame en paz. Vale, Tony asintió. Probablemente sea lo mejor. Pero entonces, ¿aún no lo entiendes? No hay ningún nosotros. Tú eras para mí un chico que me cabreaba en clase. Todavía lo eres. Me acabo de dar cuenta ahora. No podemos ser nada de lo que imaginaste. Somos completamente diferentes. Angélica, no entiendo por qué dices todo esto como si quisieras hacerme daño. Tony entornó los ojos peligrosamente. Pero no estaba imaginando cosas cuando te recogí entonces. Cuando te ayudé. No podía hacer otra cosa. Y ahora sentía. Pero no siento nada, dijo, y le sorprendió la gélida indiferencia de su voz. Tony guardó silencio durante un rato. ¿Nada de nada? Bueno, está bien. Lo comprendo. Y no me entrometeré más. Por cierto. Alex llamó. Tengo que estar allí en 1 hora. La subasta está empezando. Cuando se fue, Angelique estaba en el baño llorando a lágrima viva. ¡Qué imbécil se sentía! Pero ella no podía permitir. No podía permitirse arruinar la vida de Tony. Él es un hombre joven y todavía un buen hombre, no importa lo que su pasado era. Después de todo, es muchos años más joven que ella. No puede haber nada serio entre ellos. Ella no es rival para él en absoluto. Lo que significa: no vale la pena hacerse ilusiones. Por lo tanto, ahora lo más importante y lo único significativo es concentrarse en el próximo caso. Y muy pronto, como dijo Alex, en los próximos días, todo estará resuelto. La subasta con la venta de joyas romanas antiguas se iba a celebrar hoy. Y entonces, como le dijo Alex, el comprador, antes de marcharse con el lote, realizará su propio examen independiente con la participación de los especialistas que elija. Y si todo está bien, confirmarán que las joyas son auténticas. Angélica no lo dudó lo más mínimo. Y eso significa: la mala versión de los hechos simplemente no tenía derecho a existir. La subasta parecía angélica, imaginó una enorme sala y en silencio deslizándose entre los invitados camareros. Y los invitados son en su mayoría hombres en trajes estrictos con compañeros encantadores. La propia Angélica decidió no lucirse y se vistió simplemente con unos vaqueros azul oscuro, cuello alto negro y mocasines de tacón bajo. No vino aquí para brillar, sino para trabajar, o más bien para observar a cuánto se vendería el lote con joyas. Sobre todo desde que Alex insistió en su presencia y en la de Tony. Era como si temiera que huyeran.
No es que Angélica no tuviera esos pensamientos. Pero aún tenía esperanzas de resolver pacíficamente esta peligrosa aventura. Entonces, tal vez, será posible volver a su vida anterior. Ah, y la vida anterior no la dejó gracias a su marido. Bueno, supongo que podemos empezar de nuevo. Y en cuanto a Tony, Angélica ya sabía la respuesta a esa pregunta: se separarían. Cada uno seguirá su camino. Y no era solo que el antiguo alumno estuviera metido en asuntos criminales, es que no encajaban en absoluto el uno con el otro. Por último, comenzó que por el bien de los cuales, todos aquí se reunieron. Los invitados se sentaron en sillas y el anfitrión, con el debido patetismo y descripciones pintorescas, comenzó a hablar de los lotes. Ante los ojos de Angélica, por sumas astronómicas, pasaron figuritas de cristal de maestros alemanes del Renacimiento, libros escritos por la Inquisición española, ropas igualmente inapreciables y raídas de damas de la corte medieval del Japón, diamantes de cierta duquesa inglesa. Y aquí, por fin anunciado su lote. Joyas de oro de la época de Nerón se convirtieron en un lote récord y se vendieron por más de $30 millones. Angélica estaba en estado de shock. No, como historiadora podía entender que las cosas de hecho, no tiene precio. Pero era demasiado. Magnífico. Amar, que voló hasta ella, compartió sus impresiones con Angélica. Te debo la perla de mi colección. Enhorabuena por tu adquisición, Angelique sonrió débilmente. Pero, claro, es innecesario, añadió avergonzada cuando Amar, cogiéndole la mano, empezó a atormentarla con besos. Solo he verificado la autenticidad de los objetos expuestos y aclarado que realmente salieron de la mano del mismo maestro. Otro erudito, no tan experto, podría haber empezado a dudar y entonces estos tesoros no se habrían vendido hoy. Bueno, solo estaba haciendo mi trabajo. Angélica volvió a sonreír. Solo tengo que hacerte una oferta. Me has conquistado. Amar volvió a despotricar. Por lo visto, no entendía, o simplemente no quería entender que Angélica no necesitaba su compañía para nada. Todos sus pensamientos estaban ocupados con sus propios problemas, como encontrar a Alex y hablar con él sobre el hecho de que había llegado el momento de dejarlos ir. Así que, mirando alrededor de la sala en busca del villano principal de toda la aventura, en la que habían caído accidentalmente, Angélica escuchó al indio a medias. Y debió ser por eso que dio un respingo cuando oyó lo que quería de ella. Y el señor Bat quería que se fuera con él a la India. Como amante y como persona que le ayudaría a ordenar una gran colección de joyas heredadas de sus antepasados. No, lo siento, pero de ninguna manera. Angelique negó con la cabeza. ¿Por qué? Amar parecía un cachorro ofendido. Ah. Tu corazón ya debe de pertenecer a ese Tony tan duro. No, Angelique tragó saliva. No hay nada entre nosotros. Entonces, ¿cuál es la razón? Amar no paraba. Angélica estaba a punto de soltarle un sermón de que a veces una mujer simplemente no quiere una relación, y en general, que lo que más desea es irse a casa. Pero entonces se abrieron las puertas de la sala de subastas y entraron corriendo varias personas, representantes de las autoridades locales, de la policía e incluso, al parecer, de las fuerzas especiales locales. Hubo pánico, la gente corría de un lado a otro, las mujeres gritaban. Angélica también corría de un lado a otro confundida, hasta que de repente se vio atrapada en los brazos de Tony. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Él no contestó. Y en un par de minutos todo se aclaró. Resultó que las autoridades locales se dieron cuenta de la subasta ilegal y decidieron, por así decirlo, todo este asunto para encubrir. Y entonces Angélica cayó en el estupor porque Tony de repente le agarró las manos, se las esposó y se lo llevó. Preciosa, ¿cómo estás? Reapareció Amar. Oh, qué horror. Por supuesto, sabía que podría haber problemas aquí. Pero no así. Voy a perder mi tesoro.
El millonario de la India casi rugía como un niño. ¡Qué tonto soy! Dicen, el señor Bat hizo un gesto con la mano a los hombres uniformados que habían acordonado las vitrinas con lotes que aún no habían sido entregados a los compradores. Que mis tesoros también estaban aquí ilegalmente y que tendría que desprenderme de ellos. ¡Qué horror! Y ya había pagado dinero por ellos. Maldito Alex, que el cielo lo castigue. El hombre agitó sus pequeños puños con rabia. Alex, preguntó confusa Angélica, que solo podía pensar en el hecho de que Tony había sido detenido. ¿Y qué? Que de alguna manera no la habían tocado. Por ahora, quizá no lo habían hecho. Sí, Alex huyó, dijo Amar. Me quitó dinero a mí y a muchos otros. Se escapó, dicen, voló en helicóptero. Deberían atraparlo, por supuesto. Pero ¿y si no pueden? ¿Y si simplemente? Yo confiaba en él. Fue mi invitado el año pasado. Señor Bat, Angélica de repente agarró al hindú por los hombros y le miró a los ojos. Se lo ruego. Tiene que ayudarme. Lo que sea, querida. Él asintió como un maniquí antiguo. ¿Qué te pasa? Quiero decir. Sé que es un caos. Pero, ¿para qué necesitas ayuda? Los acontecimientos de los días siguientes se convirtieron para Angelique en algo parecido a un vertiginoso tío vivo del que, por desgracia, no puedes bajarte. Y más tarde, mirando hacia atrás, se dio cuenta de lo agradecida que estaba al señor Amar Bat. Este hombre tenía conexiones graves, la conexión que se las arregló para arreglar todo para que Angélica fue considerado como lo que realmente era solo una víctima inocente de las circunstancias y ni siquiera detener, solo unas pocas veces interrogado. Acerca de todo lo que había sucedido. Pero con respecto a Tony Amar tuvo que separarse las manos porque este tipo realmente hizo mucho. Y ahora estaba aparentemente metido en un lío muy gordo. Solo se reunió con él una vez, unas horas antes del vuelo de regreso a casa. Amar había quedado con él para que se vieran brevemente. Hola, Angélica suspiró. No tenemos mucho tiempo. Tengo tanto que contarte. No hace falta, la interrumpió Tony con dureza, severamente. Te he metido en todo esto. Lo siento. Todo sucedió. Pero te agradezco mucho que no me hayas abandonado. Significas mucho para mí. Angelique se apresuró a hablar. Y lo que dije de cometer un error. No digas nada más, volvió a interrumpirla, y había tanta súplica y desesperación en su voz que ella se quedó callada. Solo. Vuelve a casa. ¿Vale? Vive una vida normal. Sé feliz. ¿Y tú? Me las arreglaré de alguna manera, Tony sonrió amargamente. No sería la primera vez. Te dejaré. Te avisaré cuando haya vuelto a encarrilar las cosas. Ella asintió. No se dijeron adiós. Ella simplemente se alejó. Tragándose las lágrimas, que por alguna razón no podía llorar con los ojos secos, subió al coche, y luego al avión. Una vez en su ciudad natal, Angélica pidió un taxi en el aeropuerto y se dirigió directamente a la agencia inmobiliaria para alquilar un apartamento. Llevaba dinero encima y debería haberle bastado para ponerse en pie e iniciar el proceso de divorcio con dignidad. Amar la ayudó y dio la casualidad de que Angélica le contó toda su historia. Y él le dijo que aunque ella no quería estar con él quería ayudarla. Se había apoderado apasionada y ferozmente de la idea tras darse cuenta de que había perdido el oro de la época de Nerón y los millones que había pagado por él. Como si este nuevo objetivo compensara el perdido. En general, a Angélica le pareció que él nunca la habría dejado marchar a menos que ella aceptara esta gran suma de dinero, y también que jurara que si había algún problema le llamaría. A su regreso, Angélica también recuperó sus pertenencias del apartamento de Tony.
La situación se resolvió con relativa facilidad, porque Tony se lo había alquilado a un viejo conocido suyo, al que conocían desde el instituto. A este conocido pudo llamar poco antes de que Angélica se fuera a casa y así, cuando ella regresó, recogió fácilmente sus cosas. Y entonces se compró un nuevo teléfono, una nueva tarjeta SIM y empezó a llamar a conocidos, colegas y amigos y a tal ruido, pánico levantado, porque Angélica no fue a trabajar, no contestó el teléfono. Afortunadamente, ella habló con todo el mundo antes de que hubieran decidido que realmente le pasó algo malo. A esto, por cierto, contribuyó el hecho de que Sam corría llamando a todas partes en busca de su esposa fugitiva. Angélica se dio cuenta de que no podía revelar a nadie la verdad sobre sus peligrosas aventuras en el extranjero, así que contestó simplemente que sí, que su marido la había engañado y que era vital para ella alejarse temporalmente de todos y de todo para reflexionar. El jefe del trabajo, que antes le parecía a Angélica un hombre muy estricto e insensible, aquí de repente se mostró comprensivo y solo le pidió que por fin volviera al trabajo, bueno, y que también se asegurara de avisar en el futuro, si había circunstancias familiares urgentes. Solo Angélica decidió que iba a escribir una carta de renuncia, se dio cuenta de que ya no podía ser un contador. Aún no sabía cómo sería, pero se dio cuenta de que tenía que hacerlo, que necesitaba hacer algo que tuviera que ver con su verdadera y primerísima profesión. Los días de entrenamiento obligatorio de 2 semanas pasaron desapercibidos. Angélica se las arregló para negarse a hablar con su marido de todas las maneras posibles y para asediar a aquellos de sus parientes y amigos que, aun estando al corriente del asunto, insistían en que había sido, digamos, una vez y había que saber perdonar, había que salvar a la familia. Pero por fin se produjo el encuentro con Sam. Sucedió en la fiesta de cumpleaños de un conocido mutuo, donde fueron invitados. Angélica decidió que tolerar la sociedad mucho tiempo no se convertirá y acaba de dar el regalo, ramo de flores, comer un pedazo de pastel por cortesía y dejar. Angélica, tenemos que hablar. Sam la sorprendió en la cocina, donde había salido a petición de la señora de la casa a buscar más platos limpios. Angélica se quedó paralizada, sosteniendo la pila de platos delante de ella como si fuera un escudo contra la apelación que su ex avanzaba hacia su conciencia matrimonial. Vale, interrumpió Sam. Vamos, repite, porque creo que no escuché. ¿Exiges que vuelva, que deje de avergonzarme, para que puedas hacer qué? Decidir con quién quieres vivir. Así que estás diciendo que, Angélica se tragó la poco halagüeña definición de Aubrey. ¿Te quedas con este como reserva por si no vuelvo? La vida es complicada, dijo Sam. Resulta que tengo 2 mujeres a las que quiero. Tengo que elegir. Pero no puedo perder a las 2. Angélica se adelantó. Una pila de platos tintineó amenazadoramente. Me acosaban un jefe del crimen y un rajá indio ansioso por convertirme en su amante. El primero podía acabar conmigo, el segundo estaba dispuesto a colmarme de diamantes y perlas. ¿Y tú? Sabes, me he dado cuenta de muchas cosas, sonrió. Y la principal es que nunca volveré contigo. Déjame pasar. Ella se acercó a él. No te pongas en evidencia. Coge más tenedores y ve con los invitados. Sam se quedó con la boca abierta. Su Angélica nunca había actuado así. Y se defendió como si fuera una completa extraña fuerte y hermosa. Sam se sintió destruido, aplastado. Al día siguiente aceptó el divorcio y también le propuso matrimonio a Aubrey. Ella era acogedora, cariñosa, poco inteligente, y lo más importante, le miraba con admiración, dispuesta a hacer todo por su felicidad conyugal. Sam decidió olvidar a Angélica que o se volvió loca, o algo más le pasó. Y solo que no era su Angélica acogedora. Después de haber contado sus finanzas, Angélica decidió tomar un pequeño descanso y echar un buen vistazo al mundo que la rodea en cuanto a dónde podría trabajar ahora. Le gustaría hacer tantas cosas. Y de repente, un gran cambio entró en su vida.
Al principio lo atribuyó al cansancio provocado por el estrés. Entonces decidió ir al médico. El médico programó una visita a otros especialistas y finalmente. «Estás embarazada», le dijo el médico a Angelique. «Estás de unas 8 semanas. ¿Dónde has estado antes?» «No te ofendas, pero a tu edad es aconsejable no ignorar este tipo de acontecimientos». Angelique se quedó de piedra. ¿Cómo no había pensado que algo así era ciertamente posible después de aquella noche con Tony? Había sido tan natural. Pero se le había escapado. «¿Preparamos la interrupción?», preguntó el médico con voz incolora, rellenando unos papeles. «¿Terminación?», preguntó Angélica confundida. «¿Hay algún problema con mi embarazo?». «¿Por qué?». El médico se encogió de hombros. «Solo que usted dijo que se divorció hace poco, constantemente sin pareja». «Sí, y su edad, y el embarazo es el primero». «Lo siento, si esto no es su opción». Doctor interrumpió. «¿Piensas quedarte con el niño?». «Es la única manera», respondió Angélica. La decisión llegó al instante. Fue tan fácil. Parecía tan natural como la necesidad de respirar. Iba a tener un hijo. Un bebé. Se convertiría en madre. Pero era imposible, por supuesto, no pensar en su padre. Angélica ya sabía que Tony estaba atrapado en aquel país desde hacía mucho tiempo, que le habían impuesto una condena de 10 años. Y también que no había nada entre ellos. Confirmó lo que ella se había obligado a decir entonces, temerosa de la responsabilidad de una relación. Quizás tampoco creía lo que él mismo había dicho entonces. ¿O ella solo era un capricho pasajero para él, un lobo solitario? Angélica tomó una decisión definitiva, no le diría nada a Tony sobre el embarazo. El tiempo pasó volando. Conseguir un trabajo cuando estaba a punto de coger la baja por maternidad no fue fácil, pero encontró un sitio. Angélica se hizo guía turística en el museo local. El sueldo era modesto, pero el trabajo no era difícil y lo principal se acercaba a lo que era su vocación. Llamó a Mar no para pedirle nada más, sino solo para decirle que le iba bien y que estaba a punto de ser mamá. Angélica no esperaba nada especial del hindú, pero él, a través de sus canales, tras haberlo averiguado todo sobre ella, le envió una cesta de preciosas rosas, así como un paquete con todo tipo de cosas necesarias para el bebé. Angélica incluso lloró un poco, compadeciéndose de su familia y de los pocos amigos que apoyaban su decisión de ser madre soltera. Además, la situación se complicó por el hecho de que no admitió ante nadie quién es el padre del niño. El bebé nació en el momento natural y sin complicaciones. Era un niño, y apenas lo miró, Angélica se dio cuenta de que era todo un padre. Y cuando lo cogió en brazos, su corazón se inundó de tanto amor que se echó a llorar. Ahora sí que el mundo de Angélica cambió, ahora solo estaban ella y su bebé. Se lo llevó a su madre y ella le dijo que estaba feliz de tener un nieto. En general, Angélica esperaba que su madre dijera muchas cosas desagradables sobre su vida personal, pero no fue así. «Es tu vida, hija», le dijo. «Y para vivirla debes vivirla a tu manera. Solo. Escucha lo que te dice tu corazón. No te engañará». Y fue entonces cuando Angelique hizo las paces con su padre. Se abrazaron y ella dijo que estaba feliz de que su Stan tuviera un abuelo. El tiempo pasó volando. Cuando Stan tenía 4 años y medio, Angélica se fue de vacaciones, planeaba relajarse con su hijo en algún lugar de la naturaleza, al aire libre. Durante todo este tiempo, Angélica llamaba a veces a Mar. Y aguantaba su presión, cuando le ofrecía ayuda material, porque, de hecho, ya había hecho bastante. Esta vez Amar volvió a ofrecer. «No le he regalado nada a tu hijo por su cumpleaños. No tienes que hacerlo. Pero está mal. Angélica. ¿No debes ofenderme negándote esta vez?» «No,
no, intentaba no ofender, y hacía equilibrios para no caer en discursos floridos. ¿Dijiste que te ibas de vacaciones? Amar decidió finalmente cambiar de tema. Angélica respondió que sí. Ya ha elegido un viaje al mar, a Sri Lanka. En general, sus conocidos les desanimaban diciendo que su hijo es demasiado pequeño para llevarlo al trópico, donde el clima es desconocido y se producen todo tipo de infecciones, pero Angélica pensaba que todo iría bien y, además, hacía tiempo que soñaba con ver el patrimonio cultural de esta isla, quería enseñarle a su hijo toda esta riqueza histórica. Y además, como Stan todavía era joven, pensó que este viaje sería bueno para él. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Angélica cuando, apenas bajó del avión con su hijo, recibió de repente un mensaje de Amar? Él le había enviado un mensaje de texto, bienvenido, y de repente se presentó en persona. Se abrazaron como viejos amigos y él le dijo que tendría que perdonarle, pero que no podía dejarla sola. Amar habló y convenció a Angélica para que cambiara el modesto hotel que había pagado en un principio por un lujoso resort de lujo, y sus argumentos eran muy serios. Tenía su propio parque de atracciones para niños, un mini zoo. Angélica se sintió sumamente incómoda, le costaba entender cuándo y cómo, porque Amar había conseguido de repente convertirse en un amigo tan generoso con ella. Sin embargo, Angélica también pensó en el hecho de que el alma de otro es oscura. Sin embargo, Amar no se molestó, no fue demasiado intrusivo y en general dijo que tenía asuntos que atender, así que estaba muy ocupado. A Angélica no le importaba. Era feliz relajándose con su hijo, admirando la naturaleza. Llevó a Stan de excursión, por supuesto no demasiado agotadora para el bebé. Uno de los días de vacaciones, Angélica paseaba por la playa, cogida de la mano de su hijo. Las olas rompían perezosamente en la orilla. Y de repente la llamaron. Se dio la vuelta y se quedó helada, delante de ella estaba Tony. Angélica no podía creer lo que veían sus ojos. Era. ¿Te has escapado de la cárcel?, preguntó. Pensé que dirías que te alegrabas de verme, sonrió. No. Ahora soy libre. En pocas frases explicó cómo había llegado a serlo, todo se debía a un trato con las autoridades locales, que obtuvieron de él mucha información valiosa sobre Alex y otros miembros del clan mafioso. Y entonces, hace un año, Tony fue liberado. ¿Y ni siquiera me llamaste?, exclamó Angélica indignada. Un año suelto y... ¿Tienes conciencia? Tenía que recuperarme, ordenarme, dijo y se acercó. Amar me habló de ti. Oh, así que no fue un accidente. ¿Todo fue un montaje? No, Tony negó con la cabeza. Podría haberte llevado a cualquier parte del mundo, donde quiera que estés. Y donde quiera que esté mi hijo contigo. Angélica se quedó helada. De pronto se dio cuenta de que, al verla, Tony no había dicho nada del bebé que tenía en la mano. Era como si no hubiera reparado en él. Y ahora aquí estaba. Había dicho esto. Bueno, hola, el hombre se arrodilló y miró al bebé a los ojos. Soy tu papá. ¿El papá?, dijo Stine confundida. Mamá, y tú me dijiste que tenía un papá en el Polo Norte. ¿Hurra? Papi ha vuelto. Angélica no sabía cómo reaccionar. Por un lado, Tony había sido impertinente y se había equivocado al atacar a la niña con semejantes palabras, sin preguntarle si su presencia en la vida de su pequeña familia era necesaria en absoluto. Pero por otro lado, se dio cuenta de que había llegado el momento de admitirse a sí misma que todos estos años había estado pensando en él. Le quería. Quería que estuvieran juntos. Pero no lo veía posible. Angélica, Tony se levantó y la miró a los ojos. Sé que tenemos mucho de qué hablar. Pero ahora mismo tienes que saber que lo más importante es que te quiero. Y sé que tú me quieres. Quiero que nos casemos. Quiero que seamos una familia.
Puedo jurarte que nunca haré nada que pueda dañarnos de alguna manera. Solo quiero que estemos juntos, quiero cuidar de ti y de mi hijo. Lo sé, respondió Angélica. Te creo. Y yo quiero lo mismo. Papá. Stan cogió la mano de Tony y tiró de ella, llamando su atención. ¿No te perderás otra vez? Papá, levántame, quiero ver el mar. Tony cogió a su hijo en brazos. Se quedaron juntos, uno al lado del otro. El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, coloreando el océano de rubí escarlata y parecía que era el borde de la tierra. Y no le parecía a Angélica, estaba absolutamente segura de que esos momentos eran el comienzo de algo nuevo, infinito y hermoso, el comienzo de una nueva vida, en la que amaba y era amada, en la que todo era posible, porque estaban juntos.